Buenos días, mis hermanos. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar otra vez en este lugar y poder aprender de la palabra de Dios. Para hoy nos corresponde Deuteronomio 26 y el tema de hoy es primicias y diezmos. En nuestra sociedad o en cada uno de nosotros sabemos que hablar de primicias y diezmos es un poco complejo. ¿Por qué? Porque muchas personas no les gusta que le toquen el bolsillo, no les gusta que le toque la parte económica. ¿Por qué? Porque en esta sociedad, en este mundo, estamos trabajando económicamente, estamos trabajando con dinero, necesitamos comprar cosas para satisfacer nuestras vidas, para poder comer, para poder vivir. Entonces es muy difícil hablar de este tema, pero Dios quiere hablarnos en este día y llenarnos de ese poder y de esa gracia para poder comprender nosotros qué es el diezmo, qué son las primicias y dar gracias a Dios del por qué nos está enseñando esto y qué beneficios nos puede traer dar ese diezmo y esa primicia. Entonces, como primera parte, y antes de iniciar esto, quiero regalar una promesa que Dios me regaló hace mucho tiempo, pero yo se las quiero compartir a ustedes para que la tengan en su corazón, la tengan en su vida y la puedan aplicar para cada uno de ustedes y puedan comprender de lo que Dios puede hacer. Leamos en Proverbios 3, versículo 9 y 10, que nos dice: honra al Señor tu Dios con riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así estarán repletos tus graneros y rebosantes tus depósitos de vino. Miramos que aquí Dios nos dice que lo honremos con nuestras riquezas. Sabemos que Dios a nosotros nos ha prestado este cuerpo, nos ha regalado de su espíritu para tener vida, nos ha dado de una casa, nos ha dado de un trabajo, y sabemos que es por gloria de Él que nosotros tenemos ese estudio, ese trabajo, ese hogar. Pero cada uno de nosotros debe comprender de que las cosas no son nuestras, que las cosas vienen y provienen de Dios. Entonces, si nosotros comprendemos de que estas cosas que nosotros tenemos no son nuestras, empezamos a honrar a nuestro Dios. Como cristianos sabemos que Dios es nuestro creador, como cristianos sabemos que Dios es algo sobrenatural, es espíritu, y nosotros caminamos por fe, no caminamos por lo que vemos, sino por fe. Entonces nuestra vida, cuando caminamos por fe, es algo que creemos más allá de lo que hay ahora. Entonces, si Dios nos permite creer y tener esa fe, hace que ese Dios que está en nosotros siempre permanezca vivo y no esté muerto. Es importante comprender el por qué debemos hacer lo que Dios nos está mandando, no para obtener respuestas, sino para mirar el poder sobrenatural de Dios. Como habíamos dicho, si Dios es sobrenatural, si Dios es espíritu, puede hacer las cosas que la ciencia o que el razonamiento humano no lo puede comprender. Entonces vamos a mirar primicias y diezmos, de lo cual Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Todo se basa en la fe y en la obediencia. Nada debe ser por interés. Cuando obedecemos a nuestros padres, ellos nos recompensan. Sabemos que nos dan juguetes, sabemos que nos dan ropa, sabemos que nos bendicen con elementos que nosotros necesitamos. Y entonces, ¿pero por qué nosotros no hacemos esto con Dios? Sabemos que si nosotros hacemos las cosas bien con nuestros padres, Él nos puede recompensar. Y nosotros como cristianos sabemos que nuestro mayor Padre es Jesucristo, es Dios. Entonces, si nosotros obedecemos a nuestros padres carnales, con mayor razón debemos obedecer a nuestro Padre Celestial, que es el dueño y Señor de todo lo que hay en el mundo. ¿Por qué debemos entregar primicias y diezmos? Vamos a mirar 5 pequeños puntos de los que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Como primero, todo lo que tenemos no es nuestro. Leamos en Deuteronomio 26, versículo 1. Dice: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da como tuya, tomes posesión y te establezcas en ella. Ahí miramos 2 cosas muy importantes de las que Dios nos dice. ¿Qué es? En la primera parte dice: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da como tuya. ¿Sí? Entonces, cuando te da como tuya, quiere decir que Dios es el que nos está dando a nosotros esa tierra, que nos está dando esas cosas a nosotros. No nos pertenece a nosotros, por nuestro trabajo no la hemos comprado, por nuestro trabajo no estamos ganando esas cosas, sino que es Dios quien nos permite a nosotros obtener las recompensas de este mundo. ¿Cómo? Cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros caminamos con Cristo, cuando nosotros estamos
junto a Él, cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios, en ese momento es cuando Dios llega y nos regala cosas, nos recompensa con cosas. ¿Por qué? Porque nuestra obediencia hace que vengan muchas cosas que nos beneficien a nosotros, a nuestra familia y a nuestra propia iglesia. La segunda parte del versículo 1 que dice, cuando Dios te da como tuya, tomes posesión y te establezcas en ella. Dios no nos da algo a nosotros solamente para tenerlo de lujo. Nosotros, si nos da algo Cristo, nos da algo Dios, es porque en realidad nosotros tenemos que pisar esa tierra, nosotros en realidad tenemos que estar ahí y establecernos ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos establecemos en ese lugar, no le estaremos dando esa gloria y esa honra a Dios de lo que nos está dando las cosas a nosotros. Entonces, hay dos pequeñas cosas que Dios nos enseña en esta mañana, que todo lo que tenemos no es nuestro. Entonces, glorifiquemos el nombre de Dios, glorifiquemos el nombre de nuestro Padre Celestial, porque por medio de eso la obediencia y el conocimiento de la palabra hace que nosotros podamos comprender muchas de las cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. ¿Cuál es el mejor regalo que tenemos nosotros como padres? Nuestros hijos. Es la mayor bendición que nosotros podemos tener. Podríamos decir que ese es el regalo que Dios da para cada uno de nosotros cuando llegamos a ser padres. Y para nuestros padres también nosotros somos un regalo. Nosotros como hijos somos regalos para nuestros padres. Por lo tanto, dice Dios que todo lo que nosotros tenemos no es nuestro. Por lo tanto, nuestros hijos también no son nuestros y los debemos cuidar muy bien. Dios nos los ha dejado como ese regalo. Por lo tanto, nosotros debemos cuidarlos, protegerlos, dirigirlos, enseñarles. Ese es el regalo que Dios nos ha dado. Eso es como la ofrenda que Dios da para que nosotros nos deleitemos con nuestros hijos, para que aprovechemos esa oportunidad. Pero muchas veces nosotros no entendemos que Dios ha dado un regalo maravilloso para que nosotros cuidemos de ellos. Muchas veces nos olvidamos que es Dios que nos los prestó y tal vez los descuidamos, y en el momento en que ya tienen que partir, ahí estamos lamentándonos por qué nuestros hijos no los cuidamos, por qué no les dimos lo que ellos querían, tal vez porque en el momento no estuvimos con ellos, en dificultades, en problemas. Entonces mire qué bonito que es lo que Dios da. Como dice Camilo, todo lo que tenemos no es nuestro, y podemos decir que nuestros hijos no son nuestros, sino son prestados, son un regalo de Dios. Por lo tanto, hay que cuidarlos. Amén. Como segundo punto, debemos obedecer las normas. Ya hemos mirado en el primer punto que todo lo que tenemos no es nuestro, que Dios nos da a nosotros las cosas, pero nosotros debemos obedecer las normas, como dice en el segundo punto. Leamos en el versículo 2, que dice: entonces deberás tomar una parte de todas las primeras cosechas que saques de la tierra que el Señor tu Dios te da. La pondrás en una canasta y viajarás hasta el lugar que el Señor tu Dios elegirá para establecer su nombre. Nosotros, cuando estamos en tierras ajenas, y como habíamos dicho que esta tierra y que las cosas que Dios nos ha dado no son nuestras, ¿cuál es la norma que Dios nos da ahorita? Que nosotros debemos tomar una parte de todas las primeras cosas que Dios nos da. ¿Para qué? Para dárselas a Él. Es como decir, en un campo, nosotros si somos campesinos y cosechamos todos los frutos, nosotros no podemos coger la primera parte y quedárnoslas para nosotros si estamos trabajando en ese lugar. Toda la primera parte y la mejor cosecha siempre va para el dueño de esa finca. Entonces, cada uno de nosotros debe comprender que el lugar que estamos pisando nosotros no es nuestro, que es de Dios, que nos lo ha regalado. Pero cómo nosotros agradecemos todas las bendiciones y todas las cosas que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Cuando nosotros damos ese diezmo, esa primicia, esas cosas mejores, ¿para quién? Para Dios. En este caso, muchas personas dicen, no, que yo no puedo coger el dinero o las frutas y dárselas a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. No, pero ¿quién está aquí guiando por medio de Dios? Por medio del pastor. Entonces, cada uno de nosotros, ¿cómo agradecemos a Dios? Por medio de lo que el pastor nos enseña a cada uno de nosotros. Si tú no has honrado a tus pastores, si tú no les has dado primicia, no les has dado ofrendas, si tú no das diezmo a la iglesia, te invito a que lo hagas. ¿Por qué? Porque eso es una gran bendición. La iglesia como tal necesita de ese recurso para poder sostenerse, para poder mantenerse, para poder pagar servicios. Como dije al principio, todos nosotros estamos aquí por economía. Siempre compramos, siempre nos satisfacemos nuestras necesidades,
pero debes tener en cuenta que la iglesia también paga impuestos, también paga recibos, también paga muchas cosas de las cuales tú también estás pagando en tu hogar. Entonces cada uno de nosotros debemos cumplir unas normas. Si Dios te ha puesto en un buen trabajo, si Dios te ha puesto en una buena familia, agradécele a Dios, agradécele con primicias, agradécele con dinero, agradécele con remesa, con frutas, con verduras, con todo lo que tú necesites o con todo lo que Dios te ha regalado a ti. Cuando te regalan algo, no puedes hacer lo que tú quieras, porque eso sería irrespeto hacia la otra persona. Entonces, si a ti te regalan algo, un objeto, y que es muy especial para la otra persona, y si tú lo dañas, si tú lo quiebras, o si tú, en peor de los casos, lo regalas, a esa persona la estás irrespetando. Es lo mismo de lo que estamos haciendo nosotros. Si Dios nos está regalando un buen trabajo, una buena familia, ¿cómo estás haciendo las cosas tú para honrar a Dios que te las ha regalado? ¿Le estás dando esa provisión económica? ¿Le estás dando a tus hijos en servicio a Dios? Entonces piensa un poquito que las cosas que nosotros tenemos en este momento no son nuestras, son de Dios, y por eso nosotros debemos honrar a Dios. Lo mismo es con Dios. Te regaló esa familia, esa casa, ese trabajo, entonces ¿qué estás haciendo con ello? Esto es en cuestión de primicias, de lo que nos está hablando ahorita. Ahora sí, pasemos al versículo 12, que nos va a hablar acerca del diezmo. Leamos en Deuteronomio 26, versículo 12. Cuando hayas terminado de separar la 10ª parte de toda tu cosecha en el tercer año, el año de la entrega de la 10ª parte de tu cosecha, y se la hayas dado a los levitas, a los inmigrantes, a los huérfanos y a las viudas, para que tengan suficiente para comer en todas sus ciudades. En este caso, los diezmos, hay mucho más que solamente dar la 10ª parte. Hay mucho más que solamente decir, si yo gano 500,000 pesos doy 50,000, si yo gano 50,000 doy 5,000. Hay mucho más que solamente dar ese diezmo a la iglesia. ¿Por qué? Porque por medio de eso vienen promesas de que Dios te da a ti. Por medio de eso Dios te recompensa muchas cosas. ¿Por qué? Porque las necesidades de los demás, Dios te las mira a ti y hace que tú no pases necesidad. Si tú no pasas necesidad, agradécele a Dios ayudando a las demás personas. ¿Por qué? Porque si damos de corazón, es lo más importante para Dios. Leamos en Romanos 11, 16. Romanos 11, versículo 16, que nos dice: si el primer trozo de pan fue dedicado a Dios, entonces todo el pan está dedicado a Él. Si las raíces del árbol fueron consagradas, entonces las ramas también están consagradas. Mira lo hermoso que es esto. Si el trozo de pan está consagrado para Dios, todo el resto del pan es para Él. Si nosotros consagramos ese sueldo, ese salario que el Estado te da cuando tú trabajas, es hermoso darle el 10% a Dios. ¿Por qué? Porque si sacas ese 10%, si sacas esa primicia, ese pedacito, como decía, el pedacito de pan será bendecido, pero el resto también está bendecido, también está consagrado de Dios. Entonces mira esto, si todo está consagrado a Dios, ¿no crees que eso se puede multiplicar? ¿No crees que tú puedes tener una mejor vida económica? Si tú ayudas a las demás personas, como decíamos, como se dice aquí en la iglesia, siembras, cosechas. Todo lo que tú siembras, cosechas. Entonces, si tú consagras un pedacito para Cristo, que solamente te pide un pedacito, ¿no crees que el resto de las cosas que Dios te da serán de bendición? Cada uno de nosotros debemos pensar eso, debemos pensar mucho en las cosas. Dios te regala esa gran familia, ese gran trabajo, esa oportunidad de tener a tus padres vivos. ¿Por qué no los disfrutas? ¿Por qué no les enseñas de la palabra de Dios y estás cerca de ellos? Ten esa conciencia, esa mente que puede ayudar a las demás personas. Sabemos que en nuestra familia hay muchas personas que no aceptan la palabra de Dios, pero por tu manera de actuar, por tu manera de hablar, por tu manera de ser, ellos se darán cuenta de que tú eres parte de Dios, de que tú eres santo. No solamente santo porque no puedes tener ningún pecado, sino que eres apartado para Cristo y puedes dar mucho más testimonio haciendo las cosas, actuando, que hablando de la palabra de Dios.
Si todos entendiéramos el valor que tiene el diezmar, ofrendar y dar primicias, si todas las personas entendieran eso, fuera tan diferente la vida, fuera tan diferente la forma de vivir, pero muchos no entienden que tan solo Dios nos está pidiendo el 10% y nosotros nos quedamos con el 90%. Mire que Dios no necesita nada, simplemente Dios dejó eso en su palabra. ¿Por qué? Por tres cosas: porque es un mandato, por honra y por obediencia. Entonces nosotros el diezmo, las ofrendas, las primicias, las debemos dar por esto. Ahora muchas personas de afuera, inclusive las personas mismas cristianas, no les gusta diezmar, no les gusta ofrendar, no les gusta dar primicias porque les duele meter la mano al bolsillo. Si tan solo entendieran que el diezmo es una gran bendición, aparte de ser un mandato, es una bendición que se remunera, entonces mire que muchas iglesias vivieran en bendición, pero una bendición tremenda. Pero como no entendemos lo que es honra, ni tampoco entendemos la obediencia, es por eso que muchas iglesias viven muy apocados, no tienen el dinero, no tienen los recursos. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Honrar primero a nuestros pastores. ¿Por qué? Porque dice que Dios nos ha dado para que nosotros también demos. Entonces, de lo que nosotros sembramos es lo que recogemos. Amén. Como tercer punto, Dios escucha nuestra oración. Leamos en el verso 6 y 7 de Deuteronomio 26. Dice: los egipcios fueron crueles con nosotros y nos hicieron sufrir y trabajar muy duro. El 7. Luego nosotros pedimos con llanto ayuda al Señor, el Dios de nuestros antepasados. El Señor escuchó nuestra voz y vio nuestro sufrimiento, nuestro duro trabajo y miseria. Dios es tan grande y maravilloso que siempre va a estar ahí. Siempre cuando nosotros lo necesitemos, siempre va a estar ahí. Entonces, nosotros a veces nos hacemos o nos volvemos tan cómodos y confiados de que Dios está ahí, que todas las cosas las pasamos por alto. O sea, si nosotros ya sabemos que Dios nos bendice, que Dios nos está multiplicando nuestro salario, que Dios nos está multiplicando nuestra salud, nos confiamos y ya no agradecemos a Dios con todas las cosas que Dios nos ha enseñado hasta el día de hoy. Entonces las primicias y los diezmos son necesarias ¿para qué? Para demostrar a Dios que nosotros somos personas que nos despojamos de las cosas materiales, que nosotros podemos vivir confiados de que Cristo nos va a bendecir. Así como decía Pablo, que él era feliz así sea en la escasez, y igual era feliz en la abundancia, porque sabía manejar todas las cosas, toda la economía que él tenía. Entonces, si nosotros somos como ese Pablo, debemos saber que todas las cosas que nosotros tenemos no son nuestras, que siempre es Dios que nos da ese respaldo y esa bendición a cada uno de nosotros, y que Dios escucha nuestra oración. Cuando nosotros estamos necesitados de Él, siempre nos va a escuchar, siempre nos va a ayudar, y estemos confiados de que sí, que Dios siempre va a estar ahí. Pero no te vuelvas cómodo, no te vuelvas una persona ya satisfecha de que Dios está ahí, entonces ya no vamos a hacer nada. Cada uno de nosotros tiene un pensar diferente, pero si tú estás con Cristo, piensa igual que Cristo, para que así toda tu familia y tú seas de bendición. Pasemos al cuarto punto, que Dios dice: pelea por nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros debemos entregar esas primicias y esos diezmos? Porque Dios siempre va a estar con nosotros, siempre va a pelear con nosotros cuando en realidad lo necesitemos. Leamos en el versículo 8. Dice: después el Señor nos sacó de Egipto con su gran poder y fuerza, con actos terroríficos y con señales y milagros. Entonces, cuando Dios pelea por nosotros, debería ser una motivación tener todo lo que tenemos para poderle agradar a Dios. Si Dios está peleando con nosotros, por nosotros, en esa dificultad, en ese problema, en esa parte económica, si nosotros estamos mal, o cuando nosotros estamos en dificultades, Dios siempre va a estar ahí, y eso debería ser un motivo tan grande para nosotros poderle agradecer. ¿Y qué es lo que Dios más nos toca a nosotros con este tema? Es nuestro bolsillo, es la parte económica. Entonces, si nosotros damos primicias y diezmos y nos despojamos de esa parte económica, de esa parte material, sabemos que Dios siempre nos va a bendecir grandemente. No solo nosotros podemos agradecer de palabra. Si nosotros agradecemos de palabra, pues cualquiera lo puede hacer. Pero ¿qué es lo que mejor
¿O qué es lo que Dios siempre acepta cuando salen esas palabras desde el corazón? Cuando nosotros damos conforme a nuestro corazón. Leamos en 2 de Corintios 9:7. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar, y no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama a los que dan con alegría. Entonces miremos que si Dios pelea por nosotros y nosotros vamos a agradecer a Dios, dalo de corazón, sea esa primicia, sea ese diezmo, dalo siempre de corazón. ¿Por qué? Porque en ese dar de alegría, en ese dar de corazón, Dios siempre te va a mirar. A pesar de que muchas personas supuestamente ponen una fachada de alegre cuando agradecen, cuando les brindan ayuda, pero en su corazón siempre va a estar oprimido, siempre va a estar como, me toca otra vez ayudar, como obstaculizado, que no lo dejan ayudar. Entonces nosotros si damos de alegría las cosas, mira que la recompensa no viene de los hombres, mira que la recompensa siempre va a venir de parte de Dios. Entonces ten en cuenta que Dios siempre va a estar contigo, y si das esa recompensa con alegría, con amor, Dios siempre te va a recompensar grandemente, así los demás personas no puedan ver. Cuando uno vive en yugo desigual y el creyente trae sus diezmos, sus primicias, sus ofrendas a la iglesia, siempre va a tener un obstáculo y le va a decir por qué llevas ese dinero cuando no sirve para el hogar, cuando tenemos necesidades en este lugar. Pero cuando uno es consciente y uno cree que diezmando, ofrendando, dando primicias va a ser remunerado, y tal vez uno piensa que la pareja que está con uno va a ser un obstáculo para que nosotros debemos pensar, como dice aquí, que Dios va a pelear por nosotros. Y en Éxodo 14:14 dice que Jehová peleará por nosotros y que nosotros debemos estar tranquilos. Entonces todos los creyentes, y vivimos en yugo desigual, que no nos dé miedo traer las primicias, las ofrendas, los diezmos. Dios se va a encargar de esa persona, de ese obstáculo, que no quiere que nosotros traigamos esas ofrendas acá a este lugar, y entonces nos perdamos la bendición, porque eso es lo que el enemigo le coloca a uno, que nos hace pensar que nosotros tenemos deudas, que nosotros tenemos que invertir ese dinero, que lo estamos trayendo para acá, para la congregación, nos hace falta en la casa. Pero mentalicémonos que si nosotros somos obedientes, si nosotros honramos, vamos a recibir más de lo que nosotros tenemos. Amén. Ahí miramos lo que nos dice nuestra hermana Liliana, algo muy importante, que Satanás es muy astuto. Siempre va a poner pruebas en nuestras vidas para desviarnos del camino de Dios, siempre para desviarnos de las cosas que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces debemos comprender de que si nosotros confiamos en Dios, no solamente creer, porque creer, todo el mundo cree, hasta los demonios también creen y tiemblan, pero si nosotros somos hijos de Dios, debemos creer y confiar de que Dios puede hacer cosas maravillosas. Entonces no te dejes dominar por Satanás, que te pone pruebas, que te pone deudas, que te pone cosas que tienes que pagar. Confía primero en Dios. ¿Por qué? Porque si tú pones en primer lugar a Dios, Dios peleará por ti, como dice. Entonces, confía en Dios, que Dios va a pelear por ti y va a pagar esas deudas, te va a multiplicar ese salario, pero pon en primer lugar a Dios, que es lo más importante. Como quinto y último punto, somos consagrados para Dios. Leamos en el verso 16 y 19. Aquí en el título, en mi versión, dice Israel, el pueblo consagrado al Señor. En este momento yo te digo a ti, pon tu nombre ahí, pon Camilo, Manuel, Liliana, Jenny, Diana, José Luis, Rosa, pon tu nombre ahí y declara eso, porque eres tú consagrado para Dios. Si tú eres consagrado para Dios, puedes hacer muchas más cosas, puedes hacer como ese Pablo, fuerte, valiente, y que siempre va a estar dispuesto a luchar por Dios. Dice, hoy el Señor tu Dios te ordena obedecer estas normas y leyes, y debes obedecerlas cuidadosamente con todo tu ser. Hoy haces este pacto con el Señor. Él será tu Dios y tú vivirás de la forma que Él quiere. Cumplirás sus normas y leyes y lo obedecerás. El 18. Y hoy el Señor hace este pacto contigo. Tú serás tu tesoro como Él te lo prometió.
tendrás que obedecer todos sus mandamientos. Entonces Él te hará la nación más importante, te dará más gloria, fama y honor que todas las naciones que ha creado. Serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él dijo. Entonces, este quinto punto es más importante. Nosotros somos consagrados para Dios, debemos obedecer, debemos conocer a Dios antes de obedecerlo por medio de la palabra, porque así, de esa forma, tú serás una persona independiente, una persona que siempre va a estar sometida a Dios, siempre va a pedir el control de Dios en tu vida. ¿Para qué? Para que todas las cosas que tú hagas, para todas las cosas que tú emprendas, sea en la universidad, en tu trabajo, en tu familia, siempre te vaya bien, porque por medio de porque si pones en primer lugar a Dios, Dios siempre te va a respaldar en todo lo que hagas. Como conclusión, te regalo esta promesa también de Malaquías 3:10, que nos dice: Malaquías 3:10 nos dice: el Señor Todopoderoso dice, traigan todos los diezmos al granero del templo, y así habrá alimentos en su casa. Mira lo importante que dice aquí: pónganme a prueba en esto y vean si no abro las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que les sobre de todo. Entonces, mira lo más importante, esa Malaquías 3:10, que nosotros debemos traer las primicias, debemos traer las ofrendas al templo, porque por medio de eso Dios nos bendice y Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos multiplica todas las cosas que tengamos. Así sea la salud, nos multiplica, así sea la parte económica, siempre nos va a multiplicar. Entonces ten en cuenta que Dios siempre va a estar contigo si tú lo pones en primer lugar a Él. Amén. Amén, muy bonito el tema de hoy. Qué importante que es diezmar, ofrendar y dar primicia. Que todos tengamos en el corazón, como decía Camilo, decía que lo que demos, que hay que darlo con amor. Pero muchas veces nos cargamos, muchas veces nos da miedo dar, porque hay personas que dan a cambio de recibir algo. No lo hagamos solo porque cuando hacemos esas cosas pensamos en recibir algo. Hagámoslo porque es una bendición, porque para nosotros es un mandato y nosotros todo aquello que hay aquí en la palabra debemos obedecerlo. Por lo tanto, estas cosas debemos hacerlas con amor, que salga del corazón. Que lo que demos, lo demos con ese amor, no pensando en qué van a hacer los diezmos, las primicias y las ofrendas, qué van a hacer los pastores o a dónde vaya este dinero. Entonces a nosotros no nos interesa, lo importante es que nosotros debemos dar lo que nos corresponde dar. Así tendremos esa lluvia de bendiciones, como dice Camilo, se abrirán los cielos, esa lluvia tardía va a descender con poder y autoridad sobre todos aquellos que creen, que dan con amor y que honran sobre todo a su congregación, a sus pastores. Entonces, no nos guardemos lo que no es nuestro. Dios nos dio, pero asimismo debemos devolver. Entonces, nosotros simplemente vamos a dejar el 10% y el 90% es para nosotros. Dice que si hay un obstáculo hay que vencerlo, hay que quitarlo. Entonces, que no nos dé miedo, saltemos esos obstáculos y no nos perdamos esa gran bendición que viene a través del diezmo. Esta ha sido la enseñanza de hoy de parte de Dios. Los esperamos mañana con una nueva enseñanza en nuestra próxima emisión. Que el Señor los bendiga. Que le toque la parte económica. ¿Por qué? Porque en esta sociedad, en este mundo, estamos trabajando económicamente, estamos trabajando con dinero, necesitamos comprar cosas para satisfacer nuestras vidas, para poder comer, para poder vivir. Entonces es muy difícil hablar de este tema, pero Dios quiere hablarnos en este día y llenarnos de ese poder y de esa gracia para poder comprender nosotros qué es el diezmo, qué son las primicias y dar gracias a Dios del por qué nos está enseñando esto y qué beneficios nos puede traer dar ese diezmo y esa primicia. Entonces, como buenos días, mis hermanos, le damos gracias a Dios por permitirnos estar otra vez en este lugar y poder aprender de la palabra de Dios. Para hoy nos corresponde Deuteronomio 26 y el tema de hoy es primicias y diezmos.
En nuestra sociedad o en cada uno de nosotros sabemos que hablar de primicias y diezmos es un poco complejo. ¿Por qué? Porque muchas personas no les gusta que le toquen el bolsillo, no les gusta. Miramos que aquí Dios nos dice que lo honremos con nuestras riquezas. Sabemos que Dios a nosotros nos ha prestado este cuerpo, nos ha regalado de su espíritu para tener vida, nos ha dado de una casa, nos ha dado de un trabajo. Y sabemos que es por gloria de Él que nosotros tenemos ese estudio, ese trabajo, ese hogar. Pero cada uno de nosotros debe comprender de que las cosas no son nuestras, que las cosas vienen y provienen de Dios. Entonces, si nosotros comprendemos de que estas cosas que nosotros tenemos no son nuestras, empezamos a honrar a nuestro Dios. Como cristianos sabemos que Dios es nuestro creador. Primera parte, y antes de iniciar esto, quiero regalar una promesa que Dios me regaló hace mucho tiempo, pero yo se las quiero compartir a ustedes para que la tengan en su corazón, la tengan en su vida y la puedan aplicar para cada uno de ustedes y puedan comprender de lo que Dios puede hacer. Leamos en Proverbios 3, versículo 9 y 10, que nos dice: honra al Señor tu Dios con riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así estarán repletos tus graneros y rebosantes tus depósitos de vino. Como cristianos sabemos que Dios es algo sobrenatural, es espíritu, y nosotros caminamos por fe, no caminamos por lo que vemos, sino por fe. Entonces nuestra vida, cuando caminamos por fe, es algo que creemos más allá de lo que hay ahora. Entonces, si Dios nos permite creer y tener esa fe, hace que ese Dios que está en nosotros siempre permanezca vivo y no esté muerto. Es importante comprender el por qué debemos hacer lo que Dios nos está mandando, no para obtener respuestas, sino para mirar el poder sobrenatural de Dios. Como habíamos dicho, si Dios